Mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Mis hermanos, vengo en esta mañana a compartirles esta palabra. Me correspondió Juan, el capítulo 15. Eh, voy a leerle el versículo 4. Nos dice en el versículo 4 que permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros ni no permanecéis en mí. Pues este capítulo nos ilustra o nos enseña de que el pámpano no da fruto si no está la vid en vosotros. Eso pasa con nosotros, no podemos dar fruto si no estamos en Jesucristo. Tenemos que estar en su palabra, estar en Él, porque si nosotros no ponemos esa parte, no ponemos ese fruto, esa tierra, esa semilla, no puede dar fruto sin nosotros que podamos mejorar nuestra vida espiritual. Entonces eso nos quiere pues enseñar en este versículo 4. En el versículo 6 nos dice que el que en mí yo no permanece será echado fuera como pámpano y se sacará y los recogerán y los echan en el fuego y arden. ¿Qué nos dice en este versículo? Que nosotros cuando nos alejamos de su palabra, de la oración, del ayuno, eso hace que nuestro ánimo se opaque, que nosotros dejemos de seguir sus caminos, el no cumplir, el no obedecer. Y eso ayuda a tener consecuencias a nuestra vida diaria, porque muchas veces lo ponemos nosotros más, es por humanamente, más no lo espiritual. Y debemos nosotros es aplicarlo, ponerlo en práctica. Y nuestra vida espiritual nos hace seguir en sus caminos y poder mejorar cada día. Yo también tomé en el versículo 10 que nos dice que si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso nos habla en obedecer su palabra, en obedecer sus mandamientos. Nos permite recibir en una plenitud de bendiciones y mostrarnos su amor hacia Él. Nosotros proceder ese amor en obedecer y cumplir su palabra. Porque cuando nosotros cumplimos su palabra y nos llenamos de esa palabra que Él nos muestra, esos mandamientos, Él va a ser un Padre que va a hacer que llegue todas las bendiciones a nuestra vida. No importa la situación que estemos, porque Él solo ve nuestro corazón. Entonces, en eso debemos de enfocarnos en obedecer su palabra. Yo también recité una palabra en Josué 1:9 que les voy a compartir. Josué 1:9. En Josué capítulo 1 versículo 9 nos dice que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Él nos muestra de que tenemos que esforzarnos, pero Él nos habla y nos está hablando de esforzarnos, pero en espíritu, esforzarnos en su palabra, de lo que Él quiere que nosotros obedezcamos, ese propósito. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, eso hace que las cosas en nuestra vida fluyan a nuestro favor. Entonces debemos de mejorar, esforzarnos cada día, no desmayar, porque a veces se nos presentan ciertas cosas y a veces desmayamos. A veces sentimos que no tenemos fuerzas, pero nosotros tenemos que confiar en Él porque en Él tenemos las fuerzas. Tenemos esa fuerza que Él nos puede llegar a un límite más alto
donde Él quiere ponernos. Entonces, esto nos quiere pues enseñar ese versículo 10, mis hermanos. También tomé el versículo 18, que en el 18 nos titula que el mundo os aborrecerá. Entonces nos dice en el 18, si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces nosotros tenemos que poner ser fieles y tener nuestra fe en Él, para que cuando se nos presenten esas ciertas dificultades o ciertas cosas, porque siempre en el mundo vamos a tener el rechazo del mundo, y a veces hasta en nuestra propia familia nos van a juzgar, no podemos de pronto tener de pronto alguna debilidad que hagamos, porque van a decir, pero usted no es que es cristiano, no es que usted no es que lee la palabra, no es que usted ayuna, no es que usted va a las vigilias. Nos empiezan a sacar esas cosas en cara. Entonces, nosotros no nos importa, solo tenemos que aplicar y hacer las cosas como Dios manda. ¿Sí me entiende? Porque el mundo siempre nos va a aborrecer, el mundo siempre nos va a criticar, siempre el mundo nos va a hacer un lado. Y si puede, nos dicho, nos van a perseguir. Como en su palabra también lo dice, nos muestra y nos enseña que nos van a perseguir, nos van a juzgar, vamos a ser aborrecidos. Entonces, si nos aborrece a nosotros, lo van a aborrecer a Él. ¿Por qué? Porque en Él somos nosotros los hijos de Él. Y si nosotros no cumplimos y no somos fieles a Él, entonces pues de nada nosotros lo que hagamos va a ser fructificado. Entonces pues eso lo quería compartirle, mis hermanos, en el versículo 18. Yo también tomé en el versículo 26. En el 26 nos dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué nos habla y qué nos da ese versículo? ¿O qué nos enseña? Porque más bien, más lo que Él nos da, nosotros tenemos que tomarlo en enseñanza y ponerlo en práctica. Él nos dice en ese versículo que Él nos guía a tomar decisiones para protegernos del peligro. Y por eso Él envía al Consolador, al Espíritu Santo, para que en Él podamos nosotros tener ese refugio, tener ese respaldo, tener ese amor, porque en Él lo que pidamos, en lo que estemos firmes, en su palabra, en su propósito, hace que todas las cosas fluyen a nuestro favor. Y eso hace que llenarnos de nosotros de esperanza, llenarnos nosotros de amor, de paz, gozo. Entonces, mis hermanos, Él envió a su Espíritu, como nos dice acá en el versículo 26, que el Espíritu nos habla la verdad, el Espíritu nos guía, el Espíritu nos da esa sabiduría y nos aparta de cualquier peligro que se nos quiera presentar en nuestro camino, en nuestras familias. Entonces en Él tenemos esa complacencia, pero todo el que obedece sus mandamientos, como yo les estaba yo compartiendo en el versículo 10, en el obedecer sus mandamientos, en cumplir sus estatutos, sus leyes. Cuando eso pasa, cuando nosotros aplicamos en nuestra vida diaria, pero hablemos en lo espiritual, porque pues en lo físico, siempre vamos a tener nuestros errores, pero aún así Él tiene misericordia de todos nosotros para perdonarnos, para limpiarnos y poder nosotros ser llenos de santidad. Entonces, hermanos, eso le querías compartir en este capítulo 15. Espero, hermano, que lo tomemos y lo pongamos en práctica día a día, para nosotros no desviarnos como el propósito, desviarnos de su palabra. A veces es muy duro de las cosas y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué nos pasa, nos sucede eso? Pero por eso siempre está ahí el Espíritu Santo, nuestro Consolador.
el que nos consuela, el que nos papucha, el que está siempre con nosotros ahí, porque nosotros somos sus hijos. Entonces, mis hermanos, espero que tomen esa palabra para edificación. Entonces, Dios me les bendiga y un feliz día.